Buenas tardes a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. En esta videoclase vamos a desarrollar el primer texto correspondiente a la unidad número 1, que se llama La Universidad Breve, Introducción a su Evolución Histórica, y tomamos los aportes de este destacado licenciado y doctor en historia, que se desempeña como investigador en el CONICET y también como docente en distintas universidades, la UBA, entre otras. ¿Sí? Al momento de seleccionar el texto, consideramos apropiado seleccionar uno que nos pueda dar la posibilidad de contar de manera breve y a modo de introducción la evolución del proceso histórico de la universidad. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos abordar este tema en su dimensión más integral, digamos, nos excedería el tiempo que tenemos en relación a la cursada de la materia. En función de esto, buscamos un texto que pueda destacar aquellos acontecimientos que fueron estructurante para este proceso de evolución, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar con que la información de esta videoclase es una información que es puntual, que es específica y que se enfoca en aquellos hechos que han permitido, ¿sí?, esta evolución. Bien, las primeras universidades se constituyeron a partir del siglo XIII en Europa. Estas universidades se constituyeron para la instrucción de la clase sacerdotal en la Iglesia Católica. Es decir, que la idea era justamente formar al clero, ¿sí? Y en este sentido, el acceso para la universidad no era para todos. Bien, las universidades habían sido creadas para la enseñanza y aprendizaje de algunas disciplinas con el objetivo de aportar a la organización de la sociedad cristiana. Es decir, la iglesia centralizaba la enseñanza. Es decir, que no solamente el clero tenía acceso a la enseñanza, sino que también tenía el poder de centralizar este espacio de formación, ¿no? Este espacio de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿qué pasa con el devenir del tiempo? O mejor dicho, ¿qué pasó con el devenir en el tiempo? Agrupaciones de maestros y estudiantes, es decir, otros estratos sociales, comenzaron a asociarse porque consideraban justamente que la educación era un derecho para todos y no solo para un sector de la sociedad. Y de esta manera, a partir de estas asociaciones, y que estas asociaciones a la vez implicaron luchas, ¿sí?, reclamos, petitorios, ¿sí?, a partir de justamente estas agrupaciones, se da el surgimiento de las universidades para más personas, ¿no? Para todos, podríamos decirlo, ¿sí? Para otros grupos sociales. Sin embargo, a pesar de que sucede esto, la Iglesia seguía centralizando el sistema, ¿sí?, universitario de ese momento. Pero surge la universidad con la posibilidad de que otros tengan acceso y justamente se le otorga ese nombre, se la nombra de esa manera, porque justamente el acceso para poder estudiar o el acceso a la universidad se daba no solamente desde aquellos que querían formarse, sino también por parte de los docentes, a personas de diferentes orígenes y naciones. Y allí surge, ¿sí?, el nombre o se la denomina universidad. Repito nuevamente a grandes rasgos, ¿sí?, todos estos acontecimientos históricos que tuvieron que ver con un tiempo de reclamo, de luchas, de reclamos que no fueron oídos, que debieron realmente ser trabajados en estas agrupaciones para poder acceder. Más que nada porque si uno va tomando como este punteo que se va haciendo en la clase, quizás se podría interpretar que fue algo como sencillo y fácil. No, realmente fueron tiempos de lucha y de conquista para poder acceder a ese derecho. Ahora bien, estudios de referencia expresan, ¿sí?, que la primera universidad fue fundada en la ciudad italiana de Bolonia, ¿sí? Y esta primera universidad fue
una universidad que logró, digamos, abrirse, ¿sí? Logró fundarse por la iniciativa de un grupo de estudiantes. Y posteriormente se fueron creando otras universidades en París y en Oxford, pero en este caso estas agrupaciones o estas asociaciones, ¿sí? Eran por iniciativa de maestros. Es decir, de alguna manera, tantos aquellos que querían enseñar y aquellos que querían aprender se agruparon para poder acceder a este derecho. Siempre igual siendo la iglesia quien centralizaba, ¿sí? la enseñanza. La creación se enfocó en la transmisión de conocimiento y para lograr dicho propósito, la enseñanza se organizó en dos etapas. Es decir, el objetivo de las universidades en ese momento tenía que ver con que la universidad era un espacio para transmitir conocimientos. Y de esa manera se organizó, ¿sí? Tuvo una estructura organizativa que permitía que funcione de determinada manera, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo era ese funcionamiento? Este funcionamiento consistía en un ciclo que constaba de 12 etapas. La primera etapa era una etapa que se la denominaba periodo preparatorio, ¿no? Que en este periodo a los estudiantes se les enseñaba un modo de razonamiento y también técnicas para poder analizar escritos, ¿sí? A este agrupamiento, volvemos a decir, o a este conjunto de contenidos y conocimientos, se los denominaba artes liberales. Y el objetivo, vuelvo a decir, tenía que ver, perdón, con poder preparar a los estudiantes para lo que sería después una segunda etapa de una formación o de un aprendizaje más específico. Entonces, en este primer periodo preparatorio, lo que se hacía era darles la posibilidad de que pudieran adquirir habilidades, pues sí, o conocimientos que tenían que ver con modos de razonar, con el razonamiento y con la comprensión lectora, podríamos decir, ¿no? Porque hablamos de técnicas para analizar escritos. Este conjunto de contenidos, ¿sí? Que se enseñaban, se las llamaban artes liberales. Y puntualmente estos contenidos tenían que ver con estas áreas, con la gramática, con la retórica, la dialéctica, la aritmética, la música, la astronomía y la geometría, ¿sí? Es decir, una primera formación de habilidades que les iba a ser posible después esta segunda etapa o este segundo periodo donde sí se podía optar por estudiar derecho, medicina o teología, ¿sí? Nosotros actualmente la universidad, el plan de estudios, ¿sí? Es un plan de estudio que consta de determinado número de materias que se cursan en distintos cuatrimestres, desde el inicio hasta que finaliza ese plan de estudios. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? A diferencia que tenía una conformación diferente. Bien, vamos a seguir con la siguiente filmina, cuando me lo permita. Muy bien. Ahora bien, todo lo que tenía que ver con el saber científico, ¿sí? Podríamos decir con la producción de conocimiento, ¿sí? Y cultural, todo lo que tenía que ver con la producción de conocimiento científico y cultural, no pasaba por las universidades. Como decíamos anteriormente, estos espacios universitarios tenían que ver con un espacio para la transmisión de conocimiento, pero no para la creación o para la producción de conocimientos. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde sucedía esto, no? ¿Dónde sucedía la producción de conocimiento científico y cultura? En ámbitos o espacios que se los denominaba o se los nombraba las academias. ¿Quién las regulaba, ¿no? Estas academias? ¿Quién las dirigía? ¿Sí? Cuando hablamos de regular, ¿sí? Hablamos de quienes tenían, digamos, la tarea de mirar, revisar y organizar ese funcionamiento. Bueno, dependían del Estado, de los príncipes que aportaban para que se pueda estudiar justamente y se pueda acceder a diferentes conocimientos científicos, a ámbitos privados, y justamente allí se realizaban carreras tales como veterinaria, arquitectura, ingeniería,
también medicina y abogacía. Así que de esta manera, todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo educativo se centralizaba en dos espacios: las universidades para transmitir y formar formar a los estudiantes en determinadas carreras, y aquellos espacios que se los denominaba academias, que tenían que ver con este espacio para la creación o la producción de saber científico y cultural, para la investigación, ¿sí? Podríamos decirlo. Fue pasando el tiempo, ¿no? Y retomamos nuevamente esto de que quizás esto pareciera que se fue dando de manera muy fluida, ¿no? Y muy fácil, eh, pero no fue así, ¿sí? Estamos haciendo un recorte para que justamente podamos comprender y podamos incorporar esta información. Posteriormente, y con el paso del tiempo, comienzan a sucederse transformaciones en las universidades. ¿Por qué? Porque en realidad lo que fue pasando o sucedía es que estas asociaciones de docentes, maestros y estudiantes seguían esta lucha de reclamos y conquistas, ¿sí? Porque la iglesia tenía este poder de decidir qué se enseñaba, cómo se enseñaba, ¿no? La educación la centralizaba la iglesia. Entonces esta lucha, ¿no? Que por un lado, bueno, se había accedido a la constitución de las universidades, pero la lucha seguía en función de mejorar este derecho, de tener mayores posibilidades de participación, ¿no? Y que ya no estuviese solamente, digamos, al monopolizado por la iglesia, y que de alguna manera era quien decidía sobre el destino de aquello que se enseñaba y aquello que se aprendía. Entonces, va pasando el tiempo y se empiezan a solicitar, y la lucha continúa en términos de transformar este sistema universitario. Y entonces lo que se va a lograr es justamente que las universidades dejan de depender de la iglesia y justamente se empiezan a subordinar, es decir, las empiezan a dirigir las autoridades civiles. Y entonces se empiezan a modificar algunas cuestiones del modo, ¿sí?, en que ellas funcionaban. Y empiezan a pasar otras cosas, se empiezan a actualizar los contenidos, se empiezan a modificar el modo y la oferta académica, si lo hablamos en términos más actuales. Y, por ejemplo, entre las cosas que pasaban, o los acontecimientos, mejor dicho, que sucedían, es que se empezaron a enseñar otras disciplinas. Por ejemplo, geografía, física, ciencias de la administración. Se actualizaron las carreras existentes, es decir, cuando hablamos de carreras y de actualización hablamos de los planes de estudio, a lo que nos denominamos ahora planes de estudios. Se actualizaron los contenidos que se enseñaba en la universidad, para dar respuesta ya no solo a un derecho, ¿no?, al derecho a la educación, sino también a la evolución social que se iba dando, y que justamente esto también generaba la necesidad de formarse en otras disciplinas que hasta el momento no se las consideraba, ¿sí? Y entonces, a partir del siglo XIX, la universidad se había transformado ya en un espacio para el saber científico y también para la formación de profesionales, ¿sí? Y también un espacio que, al formar profesionales, empieza a dar respuestas a las necesidades sociales, ¿sí? Bien. Hasta acá, y a muy grandes rasgos, y nuevamente reitero, ¿no?, dando como un lineamiento muy general, ¿no?, dimos como un pantallazo sobre qué sucedió en Europa con respecto a la historia de la universidad. Y ahora vamos a retomar, siempre en esta línea de la breve introducción de la evolución histórica de la universidad, pero en nuestro país. Y acá también va a pasar lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos a ir destacando, ¿sí?, acontecimientos que fueron estructurantes, que hicieron una bisagra. Y cuando hablamos de lo estructurante y de que hicieron bisagra en esta evolución histórica, es que permitieron, ¿sí?, la construcción de un sistema universitario que fue evolucionando hasta la universidad hoy, que es la universidad en la que ustedes ya forman parte y son parte. Ustedes ya son alumnos universitarios. La actual Universidad de Córdoba fue la primera universidad de nuestro país. Esta universidad fue fundada en el año
1613 por los jesuitas, también acá en un contexto de eh, la iglesia, ¿no? Al mando o centralizando la educación, y también con este mismo objetivo o propósito que observábamos que pasaba en Europa, ¿no? La formación del clero. ¿Qué se estudiaba allí? Se estudiaba teología y filosofía. Y en 1623, esta universidad recibe la autorización del Papa para otorgar títulos universitarios y entonces de esta manera incorporó el estudio de las leyes. Y acá empieza a abrirse el abanico y la universidad empieza también a abrirse a otros, ¿no? Ya no solamente para la Iglesia Católica. La segunda universidad fue la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que se constituyó, digamos, o se fundó en el año 1821, en la que la teología tenía una centralidad, ¿sí? Importante, es decir, la influencia sobre la enseñanza por parte de la Iglesia Católica seguía, pero, digamos, con respecto a la UBA ya se perfilaba con un perfil distinto, ¿sí? Es decir, con una impronta social. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de impronta social? Hablamos justamente de que la universidad miraba, observaba, ¿sí? La necesidad de que se pudieran formar profesionales desde distintas áreas, desde distintas disciplinas, y entonces la universidad tenía este perfil de querer dar respuesta para la formación profesional. Y comienza un proceso muy similar en términos de, al de Europa, perdón, en términos de que lentamente la iglesia deja de centralizar la enseñanza y las universidades progresivamente van adquiriendo autonomía. En Buenos Aires, además, había otras instituciones para la formación de médicos, militares y navegantes. Eran instituciones que no se llamaban universidad, pero que tenían esta misma función y que con el devenir de reclamos, luchas, petitorios y demás cuestiones, de agrupaciones también de estudiantes y de docentes o profesores, también se fue logrando que la universidad ampliara esta oferta académica y entonces estas instituciones, ¿sí? En algunos casos siguieron funcionando por su cuenta, por decirlo de alguna manera, o funcionando de manera independiente, y otras se integraron al cuerpo de la universidad. Continúa pasando el tiempo, y en el año 1860, en el contexto de las presidencias de Mitre y Sarmiento, las universidades fueron reorganizadas, es decir, se reestructuraron. Y entonces ya no se enseñó teología, directamente no se enseñó ya más, y se incorporó la enseñanza del derecho, la medicina y las ciencias exactas. Es decir, que la universidad va logrando la autonomía en relación a la iglesia. En el año 1918, en la Universidad de Córdoba, perdón, se produce un acontecimiento que es muy relevante y realmente marca, digamos, un antes y un después en el sistema universitario de nuestro país, y que justamente como es un acontecimiento de suma importancia y que se llama la reforma universitaria, es que trabajamos puntualmente con un texto, ¿sí? Sobre la reforma universitaria, que va a ser la segunda clase, ¿sí? Aquí solamente vamos a hacer una enunciación sobre este acontecimiento, y en la clase que va a ser específica sobre ese acontecimiento vamos a dar algunas cuestiones más puntuales, porque realmente fue un hito y marcó, como les decía, un antes y un después en este proceso histórico y en este proceso de ir logrando que la universidad tenga la posibilidad de ser un espacio para todos y para todas, ¿sí? ¿Qué sucede? Justamente en este año, en el 1918, se produce el movimiento de la Reforma, que también tenía que ver con un movimiento impulsado por estudiantes, y que básicamente lo que se solicitaba era una mejora en ese sistema universitario y en ese modo de organizar a la universidad, ¿sí? Se solicitaba justamente que se actualizara este modo de organización, este modo de funcionamiento y también los contenidos de enseñanza, ¿sí?
Este acontecimiento histórico sucede durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen y esto es muy importante porque, digamos, él es quien toma, ¿sí? Acá ponemos como referencia de espacio y tiempo el periodo de la presidencia de Yrigoyen, 1916 y 1918, que justamente él toma este reclamo, ¿sí? Es escuchado, porque como decíamos durante las otras filminas y como vengo remarcando, digamos, no siempre estas agrupaciones fueron escuchadas, no siempre estos reclamos fueron tomados por las autoridades para poder pensarlos y considerarlos como un cambio, ¿sí? En esta cuestión sí, ¿sí? En este momento histórico sí, Hipólito Yrigoyen no desoye este reclamo y lo que hace es intervenir la Universidad de Córdoba. Y ahí empieza un proceso de reforma y de cambio, y acá vamos a esto de lo importante y lo significativo de puntualmente la reforma eh, que sucede a partir de este reclamo que surge en la Universidad de Córdoba. Este proceso de intervención generó un proceso de cambio que permitió la democratización del gobierno de la universidad y los cambios en los planes curriculares. Es decir, cuando hablamos de proceso de democratización, decimos que se logra una participación masiva o mejor de los estudiantes y los docentes en aquellas cuestiones que tenían que ver con la organización y el funcionamiento de la universidad. Y entonces se generan cambios, actualizaciones en los planes de estudios, en los contenidos y en el funcionamiento, ¿sí? Es decir, docentes y alumnos empiezan a tener participación más activa, ¿sí? Y esto también fue algo progresivo, en aquellas cuestiones que tenían que ver con el gobierno de la universidad, ¿no? Con quienes dirigían la universidad. Es decir, que empezaron a poder ser también ellos agentes o promotores de algunos cambios que los consideraban necesarios. Y de esta manera damos por finalizada la clase correspondiente a este primer texto. Espero que realmente, bueno, pueda facilitar la lectura del material y retomaremos, por supuesto, estos contenidos en la clase práctica. Buenas tardes a todos y a todas.